amigos? Soy Juan Ponce Valenzuela. Este es su programa La Otra Caja de Pandora, donde los autores muestran y comentan sus trabajos en fotoperiodismo o fotografía. En nuestra anterior edición vimos trabajo del fotoperiodista Miguel Mejía. Me refiero a las consecuencias de la guerra interna que hubo en el país, esto es, la lucha contra el terrorismo, así como las víctimas cuyos restos exhumados se entregaron a sus familiares. En ese mismo periodo, mientras las Fuerzas Armadas estaban enfrentando a los grupos terroristas Sendero o el MRTA en el frente interno, Ecuador inicia otra incursión militar en el frente externo, semejante a la ocurrida del año 81. Sucedió el 26 de enero de 1995. Para los expertos, fue una guerra no declarada, que tuvo que enfrentar el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. El escenario fue el lado oriental de la cordillera del Cóndor, ubicado sobre la cuenca del río Cenepa, en la provincia de Condorcanqui del departamento de Amazonas. No solo soldados estuvieron al frente en este conflicto armado, también fotoperiodistas, camarógrafos, reporteros. Lo publicado al calor del conflicto y las historias vividas en momentos de tensión tal vez difiera luego de casi 3 décadas. Nuestro invitado da cuenta de cómo se ejerce esta profesión de fotoperiodismo en tiempos de guerra como en épocas de paz. Él fue asignado para reportar el conflicto armado del Alto Cenepa, frontera peruano-ecuatoriana desde el 26 de enero del año 1995. Exactamente hace 29 años, las tropas de ambos países estaban en el frente en plena guerra. Su experiencia como fotoperiodista y su ubicación geográfica en el momento de los hechos fueron sin duda factores decisivos para su asignación. Salió a la zona desde Chiclayo como enviado del diario La República. Vive para contar y mostrar su historia. También él salió ileso de un accidente aéreo en el año 2000. Eso fue un 30 de enero. Ha sido también campeón nacional de karate. Y un dato más, su árbol genealógico tiene sus raíces en el país del sol naciente. Desde la ciudad de Chiclayo, en breve nos conectamos con el fotoperiodista Lolo Ayasta. Este es su programa La Otra Caja de Pandora. Nuestro invitado es norteño, chiclayano, años de experiencia obviamente en fotoperiodismo, pero fundamentalmente sobreviviente de varios incidentes por su labor periodística. Nos estamos refiriendo obviamente, para los que están en el norte saben a quién me refiero. Y para los que están en Lima, les presento o tenemos la oportunidad de conversar con Lolo Ayasta. Bienvenido a La Otra Caja de Pandora, amigo Lolo. Gracias, Juan. Gracias también por tus televidentes a través de las redes. Y bueno, pues aquí estamos para conversar las anécdotas que es parte de nuestro trabajo, como lo has sido tú también. En varias ocasiones nos hemos encontrado en trabajos periodísticos y la verdad que es un privilegio estar conversando esta noche contigo. Igual digo lo mismo, sobre todo con un experimentado fotoperiodista, sin duda ha dejado escuela, no solamente entre los colegas, sino también en familia. Tienes 2 herederos que han seguido tus pasos o que siguen tus pasos. Pero cuéntanos cómo es que empiezas a la fotografía. Sé que empezaste a los 13 años y que lograste adquirir tu cámara, pero ¿cómo es que empieza esa aventura? Bueno, yo ya de joven trabajaba y a la edad de 14 años ya trabajaba al Estado. En ese tiempo el Ministerio de Cultura entré con una carta del juez de menores que me aprobaron para poder trabajar en una entidad del Estado. Yo ya en esa época me compré mi primera cámara, una cámara Kodak, me acuerdo, con rollo 127,
y con eso me inicié a tomar la foto porque me encantaba tomar fotos ya desde esa época y desde ahí empecé mis fotos en blanco y negro en esa época y bueno, con el pasar del tiempo ya iba cambiando el tipo de cámara, la experiencia, empecé a también se puede decir, a mejorar no solamente la calidad, sino también el conocimiento. Empecé a estudiar también un poco más en el tema de la fotografía y me permitió eso, se puede decir, ir en forma ascendente, porque las cámaras ya iban mejorando, ya con zoom, etcétera, e incluso tuve en mis manos esa conocida marca Leica, ¿no? Que es una marca muy conocida, la tuve en mis Claro. manos, trabajé con esa cámara y bueno, me fue muy, muy importante ya en ese tiempo. Empecé desde muy joven, ya en los años 80 ya oficialmente estaba ya en el diario La Industria, ¿no? Donde empecé como, ya se puede decir, haciendo fotos periodísticas, porque, bueno, era colaborador antes, pero al ver mi trabajo ellos me llamaron y empecé a trabajar con la industria y a la vez con el Ministerio de Agricultura. En la mañana trabajaba con el Ministerio de Agricultura y en la tarde hasta la noche me quedaba en el diario La Industria haciendo mi trabajo periodístico. Bueno, a veces cuando a uno le apasiona hacer las cosas, digamos, el tiempo, hay que, como se dice, hay que robarle tiempo al tiempo. Lolo, tú tienes una historia que vamos a compartir bastante, digamos, rememorada localmente y también a nivel nacional. Sobreviviente, como decía al principio, de varios incidentes. Uno de los incidentes es que cae una avioneta en que tú estabas. Era un vuelo de instrucción. Cuéntanos cómo fue esa sensación de sobrevivir a un incidente de ese tipo, porque no era cualquier caída, digamos. La avioneta quedó destrozada. Así es, Juan. Sí, precisamente fue un 30 de enero en el año 2000 que el diario La Industria me comisionó hacer un trabajo de fotografía aérea en todo lo que es Chiclayo y Lambayeque. Y fuimos acá al aeropuerto de Chiclayo a las 6:30 de la mañana, que tuvimos que ir para salir en la avioneta. Recuerdo, el piloto se llama César Zúñiga, ¿no? Que ahora es el presidente del Aeroclub de acá de Chiclayo. Él fue el piloto y bueno, salimos con él, bueno, con una compañera, Maribel Díaz, que me comisionaron con ella, pero ella no quiso subir, dijo, no, ándate tú nomás, ya después tú me das los datos, como tú eres el que vas a captar todo, así que ya después me das los datos. Se quedó en tierra. Y bueno, hemos salido pues a las 6:30 de lo que es el vuelo, y entonces, justamente, como se ve en la industria que hasta hoy conservo, ¿no? Ese diario, ¿no? Ese diario que sacó donde yo trabajaba. Ajá, A los 10 minutos que estábamos en el aire, ¿qué pasa? Que un plástico se metió en el motor de la avioneta, ¿no? Un plástico que se había salido justamente de la ventana de la avioneta y se metió en la parte de atrás un motor que justamente ahí se ve en la parte de atrás, y al meterse el plástico se trabó el motor y se apagó, según lo que sé y lo que me dijeron después, fue 400 metros de altura que estaban ya en la parte alta y había girado ya para empezar a hacer el recorrido de las fotos aéreas, primeramente en Chiclayo. Y bueno, sucedió que se apagó el motor y empezamos a caer, a bajar. Claro que arriba no se siente mucho, no se siente mucho por el aire que íbamos como planeando, ¿no? Pero llega un momento en que una altura aproximadamente de 50 metros se siente un poco más la atracción e inclusive yo empecé a ver pues que la velocidad era tan rápida, parecía esa película de ficción de aviones que pasan y con toda velocidad se ve, empecé a ver así la caída y lo único que me quedó fue pedir ayuda a Dios porque bueno, yo ya había hecho mi oración arriba, abajo también antes de salir y bueno, hice con todas mis fuerzas le pedí ayuda a Dios y justamente quedó grabado en el reportaje que me hicieron cuando yo dije, Jehová, ayúdame, pero con todas mis fuerzas, cuando ya sentía la atracción más fuerte. Y cuando hemos caído como se aprecia ahí en las imágenes, hemos caído ya en la parte de la sequía entre Chiclayo y La Victoria, que es el mismo Chiclayo
Chiclayo, pero es el sector donde divide Chiclayo con La Victoria, acá es céntrico, ¿no? Acá en Chiclayo. Y fue ahí donde al caer, algo que hasta ahora no me pasa, y muchos también me han preguntado, es que la verdad es que yo no sentí lo que es nada. No me pasó nada, no sentí nada ni ese día, ni después, como muchos pensaban que después me iba a venir algunas secuelas, pero no sentí nada, ¿no? Y al caer en la avioneta, yo recuerdo que he corrido por la sequía a unos 20, 25 metros, porque ya tenía la experiencia de haber estado en un conflicto donde nos entrenaron para estar como reportero de guerra, y he corrido para, por si acaso, explotara la avioneta, y al ver que no explotaba y el piloto no salía, me he regresado, y el piloto estaba aprisionado en los fierros retorcidos, y estaba inconsciente con un ronquido característico de la muerte. Entonces yo con caso le he sacado esos fierros, lo he sacado de su sitio, y le he sacado a él hacia la orilla. Cuando ya empezaban a haber gente ahí, ninguno me ayudó en realidad a sacarlo, ¿no? Entonces lo he sacado y lo he metido a un taxi que estaba ahí observando, porque él todavía, después de un rato, lo pude colocar ese taxi, porque él no volvía en sí, estaba sangrando, quebrado por la clavícula, quebrado por las piernas. En realidad era pues algo lamentable, y cuando yo lo meto ahí, le dije al chofer, le digo, me llevas ahorita al hospital. Y le he llevado al toque, que él no quería, pero yo le insistí, me llevas tú como sea, pero me llevas, no lo voy a bajar al herido. He ido al hospital, y cuando he llegado allá, el doctor dijo, bueno, la verdad es que lo has traído a tiempo, porque si lo dejabas un rato más, no contábamos con el piloto. Y lo dejé ahí, y yo me he regresado inclusive a mi casa. Me he regresado ahí a dar parte tanto a la Fuerza Aérea como a la policía, que el avión estaba ahí y empezaron a llegar, ¿no? Recuerdo en ese tiempo el general Jesús Montenegro Arrasco, que llegó precisamente al lugar de los hechos, y yo me fui a mi casa, me he cambiado, me he bañado, y después que me he bañado, me he cambiado de ropa, porque no me había pasado nada en realidad. He regresado a la sala de redacción, y toditos alarmados ahí. Me acuerdo que estaba el jefe de redacción, Jorge Perales, Maribel Díaz, la chica que me habían comisionado, y otros periodistas me abrazaron. Lolo, ¿qué pasó, Lolo? Y le digo, no, no me pasó nada. ¿Cómo que nada? No, si no me ven, le digo, estoy tranquilo. No, más bien, ¿a dónde vamos? ¿A qué comisión vamos? No, nada, nada, ¿qué comisión? Me dijo. Tú tienes que irte al hospital ahorita porque te puede pasar algo. Le digo, pero no me ha pasado nada. No, 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 hoy no trabajas, ándate ahorita al hospital. Entonces, hice caso a ellos, a pesar que no tenía nada, me fui al hospital. Y en el hospital también, primero me hacen un chequeo previo antes de ir al doctor. Y yo le dije, sin explicarle mucho, le dije, bueno, me he caído de una avioneta y he venido que me chequeen, porque ellos preguntan. Y me miraban de reojo, y bueno, pues me hicieron pasar nomás, ¿no? Pensaron, dijo, este está loco, creo. Entonces, cuando he entrado ya a la sala del médico, estaba un médico ya de edad, y también me preguntó igual, ¿de qué se va a atender? Le digo, ¿sabe qué? Estaba en un avión y se ha caído la avioneta, y bueno, me han mandado acá, pues no tengo nada, pero me han mandado acá mi jefe, quiero que me chequee. Me miró así como que no creía, y lo llamó a dos jóvenes médicos que estaban ahí practicando, y le dijo, oye, véanlo por ahí, así, señor. Entonces, ellos me chequearon todo, ya le dijeron, doctor, no tiene nada, está bien todo, no hay problema. Y ya me han dado de alta en el momento, y he salido, y ellos como que no me tomaron importancia, ¿no? Inclusive yo no les dije, pues, soy periodista ni nada de eso, simplemente yo me fui les dije que me chequearan de la caída de la avioneta. Y en eso ya ellos me han dado alta, el doctor, me ha ido tranquilo. Bueno, después ya se han enterado todos los colegas de todos los medios, y bueno, fue noticia nacional, ¿no? Que todos los medios lo dieron, lo reportaron, inclusive hasta el día siguiente no cesaban de llamarme y bueno, preguntarme por el hecho que, como dijo un perito de la Fuerza Aérea, a mí no me pasa lo que te ha pasado, me dijo, porque yo siempre voy a todos los accidentes aéreos, y si no es que alguien queda inválido, queda muerto. Dos cosas, me dice, con lo que estoy viendo aquí en la avioneta. Y me dijo así el perito de la Fuerza Aérea, ¿no? Que estaba ahí. Y bueno, le dije, bueno, no sé, yo también no puedo explicarlo, le digo, porque la verdad es que yo no he sentido nada. No he sentido nada, y tampoco me pasó. Y algo anecdótico es que mis lentes, que tenía unos lentes oscuros, se me quebraron, pero a mi cara no le pasó nada.
mi polo que estaba, me había ido con un polo blanco, recuerdo, se rompió, pero tampoco mi cuerpo le pasó nada. Mi cámara sí se malogró por la caída al agua y eso, bueno, yo había estado tomando justo previo a la caída, yo venía tomando fotos, ¿no? O sea, registrando la caída, todas esas cosas. Y Eh, como en ese tiempo, pues, era rollo, pues, de películas, entonces al caer al agua, todo eso se me malogró, todo el registro se malogró y la cámara también se malogró. Pero tuve la oportunidad, pues, de tener esa experiencia anecdótica, un poco arriesgada por lo que pasamos en este tipo de trabajo, los periodistas, los fotoperiodistas, realmente somos los primeros que estamos en la línea de la comunicación, en este caso, cuando salimos con un compañero, ellos consiguen la noticia vía teléfono o porque alguien le dio el dato, pero el reportero gráfico siempre está adelante porque si no hay imágenes, no se puede acompañar una buena nota con buenas imágenes. Y eso fue en el 2000, pues aquí, en el mismo Chiclayo, donde caímos justamente en ese momento, fue domingo, y hasta ahora, ¿no? E incluso lo tengo, el diario aquí, hasta ahora lo tengo como recuerdo, el diario que publicó todo eso, ¿no? Fíjate, Y lo tengo como recuerdo todavía porque fue algo que quizás debía tenerlo como recuerdo, ¿no? Por eso que lo tengo hasta ahora como recuerdo, pues Juan, fue algo pues que no pensaba que me iba a pasar, ¿no? Y pensaba, imagínate ya en esa época, yo ya cuando venía cayendo pensaba, y es cierto eso de que se te viene a la mente muchas cosas. Empecé a acordarme de varias escenas, incluso de amigos, comisiones, familias, se me vinieron ahí, y yo venía tratando de ver qué más capto, pero siempre la mente iba trabajando, ¿no? Hasta, como te digo, hasta que llegué a una altura que ya fue rápido y que vi la atracción de la gravedad, en la cual ya tuve que pedir la ayuda divina, ¿no? Jehová, ayúdame, esa fue mi palabra que lo dije con claridad y bueno, no sé que con todo lo que me ha pasado y no he sentido nada, Dios, no hay otra explicación, no tengo otra explicación, porque no sentí nada, en realidad, Juan, no sentí nada, ni tampoco me pasó nada, ni tampoco me pasó lo que mis colegas ahí en la redacción del diario La Industria me dijeron, no, te puede pasar algo mañana, te caes, siempre pasa eso, te vas a empezar a doler acá, no. Hasta ahorita, gracias a Dios, sigo y caminando. con ironía así de jocosidad diría todavía Lolo, no te tiren ni abajo ni arriba. Sí, bueno, y lo anecdótico es que como ya se hizo público y bueno, acá en Chiclayo soy una persona pública por mi trabajo, me conocen todos hasta ahora, tanto autoridades, la gente común. Yo cuando pasaba ya después de ese accidente, cuando pasaba por las calles, muchos se acercaban, me tocaban mi chaleco, mi camisa, donde me tocaban y se persinaban. Era anecdótico porque todos ya me habían puesto chapa de diferentes tipos, ¿no? Jorge Chávez, Quiñones, Embarado con Dios, el Siete Vidas, una serie de cosas escuchaba yo por las radios. Bueno, un poco también me conocen y empezaban así pues ellos a bromearse, se puede decir, y enviarme saludos por lo que había pasado, ¿no? Pero anecdótico que en la misma calle me paraban para tocarme. Esto fue un 31 de enero. 30 de enero. 30 Fue de un enero. domingo 30 de enero. Sí, Fíjate, ¿no? Cómo es lo bueno, como entre broma y la alegría, tiene la oportunidad de comentarnos. Pero no solamente es eso, digamos, como experiencia personal al ejercer la profesión de fotoperiodista, ¿verdad? Pero también has estado en otra zona de conflicto que es parte de la historia reciente del Perú, que seguramente la última generación de jóvenes periodistas o que estén estudiando todavía es probable que ni siquiera han leído, porque estos documentos que existen, pero son ya ahora para especializados, ¿no? Para gente que le interese un poco la historia, pero no forma parte del sentido común de estos tiempos, ¿no? O sea, hay otras cosas como prioridades. Estamos hablando de uno de los conflictos de Perú-Ecuador, llamado, digamos, una guerra no declarada, pero al fin enfrentamiento bélico, ¿no? Y además tú eres, digamos, tienes testimonio de parte de muchos rumores que circularon
tanto digamos, en el ámbito político y militar de Ecuador, como también en el ámbito político y militar de Perú, ¿no? Hubo vaivenes de información. Y tú eres uno de los, digamos, testigos o testimonios vivientes de los periodistas que estuvieron, lo que se dice, en la línea de guerra enfrente, ¿no? Vamos a compartir las fotos para que nos vayas comentando precisamente esta, esta otra experiencia donde la muerte también estaba cerca. Sí, Juan, sí, en realidad me pasó unas 5 veces que pude haber fallecido en ese conflicto bélico. Una fue en el aire, cuando nos atacó un helicóptero ecuatoriano. Y bueno, la pericia del helicóptero, del piloto, un capitán de la Fuerza Aérea que nos llevaba en el helicóptero, este, hizo lo posible para esquivarlo, y en una de las montañas él mismo se perdió y no nos pasó nada, ¿no? Como vemos ahí, bueno, hay varias ocasiones, otra vez las bombas que nos caían cerca, etcétera, y en realidad bastantes anécdotas. Por ejemplo, esa foto que está ahí observándose, esa foto dio vuelta al mundo. La República, bueno, no lo tengo a la mano, pero ahí salió ese con el título Prisionero de Guerra. Como vemos al soldado que va con su casco, ese es el ecuatoriano, y los dos peruanos que va uno adelante y el otro con su materilleta adelante eran soldados, son soldados peruanos, ¿no? Que lo estaban pasando justo el río Cenepa. Y yo tuve la oportunidad, porque estuve solo, ¿no? Estuve solo ahí en ese momento, anecdótico también, porque se me acabó el rollo en ese momento que estaba pasando, pero logré tomar esa foto, y esa fue la que dio vuelta al mundo como prisionero de guerra. Lo habían cazado, lo habían capturado, se puede decir, en un combate en Base Sur, y ya lo traían de regreso al PB1, donde estaba en ese entonces de jefe del PB1, Roberto Quiabra, el actual congresista Roberto Quiabra, con quien hicimos mucha amistad porque él fue el jefe militar de esa zona. Y bueno, ellos fueron quienes hicieron, pues, se puede decir, el trabajo militar, ¿no? Ahí estamos viendo los comandos que llegaron en la toma de Tiwinsa, ¿no? Ellos justamente, y otras fotos más que hay de los comandos, recuerdo que nos sacaron a todos los que estábamos, todos los civiles que estábamos en la zona de conflicto, y nos sacaron a todos, ¿no? Claro, no nos dijeron qué iba a pasar. Después ya nos enteramos que llegó tropas de todo el país, de Ayacucho, Callao, Tarapoto, de Tacna, de todo sitio llegaban los comandos, y ellos entraron a la zona en la toma final de Tiwinsa. Y toditos salimos de la zona de combate, salimos todos, y entraron los comandos, y ellos hicieron la toma cuando de ahí ya nos enteramos que fue la toma de Tiwinsa, ¿no? Porque Tiwinsa estaba tomado por los ecuatorianos, ¿no? Y bueno, ellos en esa zona de conflicto, como vemos, era muy dura porque era una selva espesa y todo es fango, ¿no? Recuerdo por ahí tengo una foto donde estoy lleno de barro, con mis cámaras de barro, y ese era el trayecto, y la lluvia que te caía de vez en cuando, y a la hora que ibas a dormir, por ejemplo, no podías prender ni un fósforo, ni una linterna, nada que tenga que ver con que dé calor o luz, porque como estábamos en la parte baja y los ecuatorianos estaban en la parte alta de Tiwinsa, entonces detectaban, y para evitar que detectaran y enviaran morteros a la zona donde se podría detectar, la orden era no prender ningún fuego, ninguna luz. Se acercaba a la oscuridad, y todos ahí, en donde sea, donde nos agarraba la noche, ahí dormíamos, ¿no? Al costado de un árbol, al lado de una piedra. Recuerdo que en una de esas se me vino un murciélago acá al cuello, y yo no me di cuenta porque era de noche. Lo único que lo sentí era suave, lo agarré y lo apreté y lo tiré. Eso me di cuenta al día siguiente, ¿no? Al día siguiente me di cuenta cuando lo veo que estaba tirado ahí, era un murciélago. Y yo no me había dado cuenta que se me había, lo agarré del cuello, lo apreté y lo tiré. Y después, inclusive cuando ya nos despertaban, incluso con bombas, porque sabían que estábamos en esa zona, con bombas muy cerca de los árboles. Recuerdo que al caer la bomba, se agachaban los árboles, algunos se quebraban y otros se agachaban y se elevaban de nuevo, ¿no? Y sentíamos
todos cuerpo abajo, tapados los oídos, y así podíamos soportar la ráfaga del fuerte viento, el impacto que da la bomba, ¿no? Las bombas que caían ahí en el trayecto donde estábamos nosotros, ¿no? Recuerdo cuando llegó también el expresidente Fujimori a la zona, eh, ese mismo día que él declaró para Radio Programa, me acuerdo, lo entrevistaron ahí. Yo me fui en ese momento, yo estaba por el diario La República, ¿no? Hasta ahora conservo mi credencial de La República, y yo fui por el diario La República, comisionado por el director Alejandro Sacuda, nuestro director, que bueno, ya no está con nosotros. Alejandro Sacuda fue quien me envió para allá, y mi editor era Víctor Calderón, ¿no? Me enviaron a la zona de conflicto y yo estuve allá mes y medio desde que empezó. Salí de acá un 26 de enero y regresé un 14 de marzo de la zona de conflicto. Fui el único que estuvo todo ese momento. Me cambiaron redactores, sí, pero yo sí mantuve mi lugar en la zona de conflicto, ¿no? Como vemos, ahí está el congresista actual, Roberto Quiabra, cuando era coronel del ejército. Justamente está con un prisionero de guerra, un ecuatoriano, a quien le taparon para que no viera el camino por donde se llegaba al PB1. Y ahí lo tienen con otros oficiales. El que lo tiene ahí agarrado el hombro es Roberto Quiabra, el congresista, que estaba en ese tiempo como jefe del PB1, ¿no? Del puesto de vigilancia 1 en el Alto Cenepa. Y esa fue una foto también de un prisionero que tomaron también en una de las escaramuzas que se vio ahí en esa zona, ¿no? Recuerdo incluso ahí algo que para muchos era fácil decirlo. Me acuerdo cuando llegaban los voluntarios que llegaban allá al cuartel El Milagro, allá en Bagua. Habían muchos formando cola, ¿no? Formando cola. Yo soy comando, he sido monitor, soy sargento, soy cabo, tengo experiencia en tal sitio. Y cuando llegaban a la zona, como nunca, vi soldados allá llorar, ¿no? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es estar ahí en el conflicto, en la guerra, ¿no? Y muchos, cuando sucedía eso y veían las balas y correteábamos, incluso yo iba atrás de un pelotón, un escuadrón precisamente militar, ¿no? Así andaban, como ves, me acuerdo, en esa portada de La República, que fue mi foto. Así andaban los soldados peruanos ahí en esos fangos, y ellos se iban hasta la zona de conflicto, y muchas veces al irse se encontraban con las patrullas ecuatorianas, y ahí hubo una escaramuza. Esa foto que acaba de colocar, hubo una escaramuza ahí. Yo estuve con ellos a un costado y se armó una escaramuza, y, ahí fue donde incluso agarraron prisioneros, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que, bueno, los ecuatorianos tenían la ventaja de estar en zona alta y atacaban vía mortero, con morteros, ¿no? Pero como los soldados peruanos no podían hacer uso del mortero porque prácticamente delataban su ubicación, siempre había enfrentamientos con armas, como vemos ahí, metralletas, fusiles de guerra. Cuando se encontraban con patrullas ecuatorianas, ahí se enfrascaban en un tiroteo, y así realmente se fueron avanzando las tropas peruanas del PB1, casi la Y que está en la parte, la primera, se puede decir una base militar después del PB1. Desde la Y ya había estado tomada por los ecuatorianos. En la Cueva de los Tallos también, incluso tengo una foto por ahí donde hay inscripciones en esa Cueva de los Tallos de soldados ecuatorianos. Y conforme iban avanzando en peleas, es decir, cuerpo a cuerpo, los soldados iban avanzando hasta llegar a la Y, Base Sur. Tiguinza ya lo dejaron para el último, porque ahí estaban apetechados los soldados con ya lanzamorteros, ¿no? Y eso se hizo ya en la toma de Tiguinza con otro tipo de material bélico que llevó los comandos. Esto es su programa La Otra Caja de Pandora, hablando con Lolo Ayasta. Él nos está comentando, recontando, recordándonos de cómo fue su cobertura periodística acompañando a los soldados que estuvieron en la zona de guerra. Él mismo, como nos cuenta, y en la siguiente foto nos va a confirmar lo que acaba de comentarnos, no solamente la Cueva de los Tallos, y las fotos anteriores que hemos visto cruzando el río Cenepa,
¿Llegaste a cruzar tú el río Cenepa o estuviste en un margen del río por términos, digamos, en conflicto siempre los militares tratan de mantener aislados a los periodistas, ¿no? Porque consideran que hay informaciones de seguridad nacional, ¿no? Peor todavía en momentos de conflicto, ¿no? Bueno, sí, justamente ahí estamos cruzando. Yo había cruzado el río Cenepa, e incluso había estado un poco más hacia el fondo, ¿no? Incluso en esa época llegó el colega Talledo, de Ojo, y se desmayó porque no tenía la costumbre. Bueno, yo por mi trabajo y norteño siempre he estado en ese trabajo duro de periodismo, y yo cuando estaba en la zona recuerdo que Talledo se desmayó y yo tuve que alzarlo en mi hombro y llevármelo justamente pasando al río Cenepa. Yo me lo llevaba a Talledo, que es más alto que yo, es más alto, pero lo llevaba a Talledo en mis hombros y por toda esa zona, como te digo, fangosa, lo he llevado cargado al- hasta pasar el río Cenepa, incluso de ahí ya le fue pasando porque ya no daba, no podía caminar. Esa es la foto de Cueve de los Tallos en el interior. Ahí estamos con un grupo de soldados peruanos y las inscripciones que están ahí eran inscripciones de soldados ecuatorianos que habían dejado ahí porque ellos habían estado ahí. Y en una escaramuza los sacaron de esa zona y se fueron replegando un poco hacia atrás hasta, como te digo, llevarlos hasta la zona de Tigüinza, ¿no? Los soldados peruanos en cada encuentro que tenían bélico, justamente pasaba eso, ¿no? Las escaramuzas. Ahí, Eh, y justamente eso fue anecdótico también, me quisieron sacar de la zona de conflicto cuando llegó el expresidente Fujimori, ahí está con que llegó a ser general, este morenito en la época de Alan, estuvo a cargo de la casa militar, era teniente coronel en ese entonces. Pero imagínate, recuerdo que me sacaron con el cuento porque yo era de la República y como tú sabes, a la República no lo pasaban, ¿no? Habían hecho una cosa incluso para que no esté el reportero de la República. Es el Alejandro Sacuda, porque convocaron a prensa nacional allá al aeropuerto en Lima. Entonces, al de la República le dijeron, bueno, es una foto del comando, ¿no? Ahí están los comandos que llegaron. Bueno, y al de la República le dijeron, bueno, el avión va a salir a las 10, pero todos los convocaron a las 9, de tal modo que todos los periodistas de diferentes medios llegaron ahí y se fueron hasta la zona de conflicto con Fujimori a las 9. Y cuando el periodista de la República fue a las 10, le dijeron, no, ya el avión salió. Pero lo que no contaban ellos era que yo estaba ya en la zona de conflicto de la República. Pero ¿qué hicieron? Una estrategia para poderme sacar. Recuerdo que, ese es el teniente coronel Urcariegui, que llegó a ser general, ahorita que me acuerdo. Me dijo, Lolo, mira, te vamos a enviar en el helicóptero hasta la base Pedro Ruiz y mañana te estamos trayendo, porque vamos a hacer unas operaciones que no queremos que les pase algo a ustedes te vamos a llevar en helicóptero, así que el helicóptero te está esperando. Entonces yo me estaba yendo ya, me estaba yendo, saliendo ya de PB1, me iba a donde estaba el helicóptero y haciéndole caso, ¿no? Al comandante en ese tiempo, Urcariegui, y bueno, él me estaba llevando allá, subí al helicóptero, estaba con otros dos periodistas de Panamericana de Tarapoto, entonces cuando he subido, vi que a lo lejos venían 4 helicópteros juntos y vi que la tropa empezó a formarse en una zona, en una formación ya militar, y en eso el helicóptero donde estaba yo ya estaba ya tratando de elevarse, cuando todavía no se elevaba, ¿no? Ya estaba ya con las hélices prendidas, y recuerdo que cuando bajan esos helicópteros, se baja Fujimori y todos le rinden honores, saludos, y yo por la ventana veo, por la puerta, como el helicóptero no tiene puerta, ¿no? El ah, helicóptero de guerra no tiene puerta. Entonces, he visto por ahí y ya el helicóptero donde estaba yo empezaba ya a subir, ya, empezaba a subirse ya para que irse del lugar. Pero como yo vi que el helicóptero estaba recién subiendo y vi que Fujimori estaba bajando, para mí era importante esas escenas. Y yo ahí no me percaté muy bien por qué me querían sacar del lugar. Pero cuando yo vi eso, yo agarré del mismo helicóptero que ya estaba más o menos a 3 metros de altura, o 3 y medio, o 4 más o menos, me he tirado del helicóptero
y he corrido, me he tirado del helicóptero con mi mochila donde estaba mi cámara y he corrido a donde llegaba Fujimori, justo donde le rendían honores. Y al verme que yo me tiré, el helicóptero lo único que le quedó es bajar nuevamente a tierra y ya no se movió. Y pude lograr justamente el recorrido de Fujimori, ¿no? En una parte estoy también, en una de las fotos, estoy justamente al lado de Fujimori pasando el río Cenepa, ¿no? Y logré captar justamente todo ese recorrido que la República publicó después, posteriormente. Yo no tengo a la mano esas fotos de la llegada, de muchas fotos que se me perdieron porque yo las envié vía helicóptero hasta El Milagro y del Milagro lo llevaban en avión hasta Lima, que llegaban allá y me procesaban los negativos, las fotos, y se quedó todo ese material allá. Yo recuperé algunas por la amistad de algunos colegas periodistas que me enviaron algunas fotos que yo le dije que quería esa foto. Pero la mayoría de fotos se quedaron ahí en el diario La República, donde yo enviaba mi material precisamente bien forrado, eso sí, en las cajitas clásicas de los rollos, con cinta adhesiva, plástico y todo eso para que no se perdiera y con el nombre para quién iba. Y así Sí, lográbamos llevar a las redacciones donde cada uno trabajaba, ¿no? Ahí estamos, justamente estoy en medio de Azul, ahí sí. estamos con varios de colegas periodistas que fueron, ¿no? Las famosas chicas que andaban al lado de Fujimori también llegaron ahí, donde incluso por ahí publiqué, no sé si recuerdas en el Popular, las chicas bañándose con Fujimori en el río Cenepa. Esa fue mi foto, ¿no? Quizás nadie la supo, pero fue mi foto. Pero sin embargo publiqué esa, envié eso y todo eso se publicó, ¿no? Hubo más cosas, de hecho, más cosas que pasó por ahí que bueno, por ejemplo, al presidente Fujimori en ese entonces le hicieron en cada lugar donde él iba ya le tenía lo que se llama la cueva de zorro, ¿no? Donde el presidente iba, se metía ahí y bomba que venía no le afectaba. El resto de nosotros estábamos al lado de un árbol, ¿no? Justamente la foto que habías pasado, bueno, ahí está Guido Lombardi, era congresista en ese tiempo. Ahí estamos con Roberto Quiabra y el jefe militar de la zona del general Vladimiro López Trigoso, ¿no? Ahí está Vladimiro López Trigoso en la foto donde estoy ahí está Roberto Quiabra, estamos en el PB1, Roberto Quiabra y Vladimiro López Trigoso, ¿no? Estamos ahí, es el general, en ese tiempo el jefe de la quinta división Selva, ¿no? Sí. Y en la otra, pues, donde lo estaba entrevistando para radio programas, lo entrevistó en un teléfono satelital que tenía batería, el cual muchos a veces nos conectaban con nuestras mesas de redacción y enviábamos algunos datos por ahí, por ese teléfono que tiene ahí, donde está hablando Guido Lombardi, lo está entrevistando, pues, en ese entonces a Fujimori. Esa toma es en la Y, esa es en la Y, sí, esa toma fue justamente estaban preparando ahí un helipuerto para que los helicópteros puedan aterrizar en esa zona y habían ya descampado los soldados ahí en esa parte y ahí estuvimos, recuerdo, con Fujimori, la tropa y los periodistas, ¿no? ¿No? Ahí estoy con Fujimori justamente, atrás está Rosario Enciso de Panamericana Televisión, ¿no? Y otra chica de Mundo, no recuerdo la chica que está atrás mío, de Mundo, que también fue también para allá, estuvo ahí también dentro del grupo de periodistas que llevó Fujimori a la zona de conflicto, ¿no? Sí. Varias también fue la chica Tenorio de Frecuencia Latina, también la morenita de Canal 4, no recuerdo ahorita bien, pero todo ese grupo fueron con él, llegaron con él y se fueron con él, pero yo me quedé en la zona, me quedé inclusive hasta cuando terminó el conflicto. Ahí estoy justamente con los comandos que llegaron a la toma de Tiwinsa. Eso es parte del grupo de comandos que empezaron a llegar. Vimos cómo empezaban a llegar helicópteros con los diferentes comandos de diferentes zonas del país y esos fueron los comandos que entraron a la zona de la toma de Tiwinsa cuando nos sacaron a todos en este caso, mi persona, porque era el único periodista que estaba en la zona de conflicto y ahí justamente estoy, como te digo, con las botas embarradas, la cámara mojada, el cansancio en cada trocha que caminábamos en todo lo que es la zona de conflicto. Y como anécdota te cuento que nosotros no podíamos desviarnos
de por donde caminaban, donde habían hecho ya camino. ¿Por qué? Porque si nos desviábamos, podría haber una bomba, ¿no? Una mina. Y justamente por ahí debe haber un soldado, dos soldados, quienes eran mi seguridad prácticamente, era el grupo que iba conmigo. Uno pisó ahí está, al lado de Guido Lombardi, ahí están los dos. Johnny, la otra, sí, en la otra foto donde están los dos soldados, uno perdió la pierna izquierda y el otro perdió la pierna derecha, ¿no? Eh, justamente ahí en esa imagen que había visto hace rato, que estábamos parados, donde está Guido Lombardi, también Cabrera del diario Expreso, ahí está, Cabrera, el que, como te decía Juan, el que está justamente de cuclillas, es un soldado, un sargento, que perdió una de sus piernas, la pierna derecha, si no me equivoco, al pisar justamente en una mina, apellida Villegas. Y el otro que está arriba del que está en cuclillas, apellida Boyano. Boyano, él también perdió la pierna izquierda. Los dos soldados, que eran ya experimentados, que siempre andaban conmigo. Uno de ellos al pisar la mina le voló como te digo, a Boyano le voló una de las piernas, no recuerdo si fue la izquierda o derecha, y a Villegas, que está ahí abajo, Díaz Villegas creo que fue, el que está abajo, él le voló también una de las piernas. En realidad llegaron ellos mutilados, sé que están en la Asociación de Excombatientes del CENEPA, allá en Lima, en la directiva, ¿no? Y el resto, pues, como ves ahí, está Guido Lombardi, Cabrera, la chica de América TV en ese Ah, entonces, de América es Aurea Zampén. Aurea Sampen, Sí, 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 ahora Aurea me recuerdo. Sampen, Sí, 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 sí. claro, Aurea Sampen, y el otro que está ahí era un comandante del ejército, el costado era un mayor, y bueno, estaban ahí con nosotros en esa foto que es histórica, ¿no? Nos tomamos justamente cerca a la Y, de la Y y el río Cenepa. Una foto que aún la conservo y que trae un poco de recuerdos, ¿no? Y como ves ahí la cámara de un colega que no me acuerdo si era de ATV, está toda embarrada, ¿no? Sí, Así sí, impresionante. realmente se trabajaba y yo, como ves ahí, en esos charcos, aprovechábamos justamente las caídas. O sea, otra anécdota es que no tomábamos el agua del río, porque el río venía de la parte alta y nos decían que no lo tomáramos porque posiblemente tenía algo que nos puede hacer daño. Y tomábamos, me acuerdo de lo que caía de las montañas, en esos chorritos que caían por las montañas, en los árboles, de ahí tomábamos agua y siempre el camino, como te digo, era de ese modo, ¿no? Fangos, no, muchas veces todo era sombra porque el espesor de la selva, de los árboles, no dejaba pasar la luz, los rayos del sol. En algunos momentos sí cuando llegábamos cerca a la orilla del río, podíamos ver un poco de sol, pero el resto era puro, se puede decir, era sombra, ¿no? Y las lluvias que nos llevaban constantemente, ¿no? Eso siempre nos caía las lluvias y bueno, había muchas historias, ¿no? Logramos incluso en una vez, te cuento que en una vez bueno, no casi, sino que ordenaron que nos mataran en la zona de Pedro Ruiz. ¿Por qué? Porque ahí estábamos con periodistas de América, Panamericana y el 2. Ujú. Habíamos hecho unas averiguaciones sobre el porqué del conflicto y la verdad que sí eran un poco comprometedoras al Estado por lo que ellos habían mencionado, los soldados, ¿no? Lo que había pasado, cómo se había originado, quiénes habían caído. Y cuando, recuerdo que eso estábamos fuera de la base militar de Ciro Alegría, y cuando en eso llegaron unos oficiales, y los oficiales eran 4 oficiales que pasaron por ahí y nos preguntaron, ¿ustedes quiénes son? Le explicamos, somos periodistas de tal medio, oye, pero está prohibido venir por acá. Sí, pero hemos dejado en esto bote, habíamos contratado uno con un bote en el río y hemos venido porque queremos también informar. Y él dijo, bueno, pero dijo, bueno, nos van a acompañar hasta la base militar. Y nos fuimos, nos hicieron sentar en la pista de aterrizaje y a todos nos quitaron, bueno, a mí, el mío era cámara, era foto, ¿no? Pero a los 3 colegas
le quitaron sus cámaras y se fueron. Eso más o menos era ya a las 6, sí, 6 de la tarde. Se metieron con los equipos y cuando ya salieron como a las 9:30 de la noche, molestísimos, nos empezaron a insultar, a gritar y le sacaron todos sus videos, su casete de video de los colegas y a mí me agarraron mi maletín y me sacaron todo de mi cámara, me la abrieron, me sacaron el rollo, me quitaron todos los rollos que tenía y nos dijeron, ahorita se nos van de acá de la base. Y escoltados con soldados como si fuéramos prisioneros, ¿no? Prisioneros, bueno, nos llevaron escoltados con soldados, con metralleta apuntándonos. Ustedes se van por donde han venido. Y yo me acuerdo que le dije al encargado, un tal Canorio, le dije, comandante, pero si nos pasa algo, no, ya si les pasa algo, mañana lo sacamos, porque nos estaban llevando justamente para dejarnos a orilla del río Marañón, donde nos estaba esperando justamente nuestro guía, a quienes habíamos contratado. Él estaba ahí esperándonos, incluso eran 9:30, casi las 10 de la noche, y él estaba ahí esperando en la orilla. Y nos llevaron a punta de, no entendían de que queríamos que nos dejen y el día siguiente podríamos seguir, porque no se puede navegar en la noche en el río Marañón, por lo caudaloso y peligroso. Pero la idea de ellos era que nosotros acabáramos, no con la bala de ellos, sino acabáramos en el río Marañón, como si nos hubiéramos ahogado. Entonces, nos han llevado hasta la orilla y nos metieron al deslizador y ¡pum! Nos botaron y sin luces, ¿no? Y peligroso. Y hemos tenido incluso uno de las cámaras de los colegas me acuerdo de Frecuencia Latina, Joyce Machuca, ¿no? Joyce Machuca y también otros, también había Henry Vázquez también, que estaba ahí, y bueno, el otro, no recuerdo el otro que era de Panamericana. El de Panamericana era uno de allá de Tarapoto. Entonces, ellos fueron con el material y ya su cámara sin material, sin cassette, y empezaron a alumbrar con su foquito de la cámara. Eso fue lo único que podíamos hacer. Casi nos hundimos porque en una empalizada el bote se elevó, no sé si 2 metros o 3 metros, y fortuitamente hemos caído tal como hemos subido, que si se nos iba a un lado el bote, ahí nomás quedaban. Hasta que hemos llegado a una zona donde había luces y casitas, hemos tratado de lograr ir a la orilla y hemos salido justamente a un lugar que pernoctamos ahí. Y recuerdo que al día siguiente llegó una patrulla de soldados, seguramente buscándonos, ¿no? Cuando hemos visto eso, hemos salido por otro lado y nos hemos dado a la fuga, se puede decir, para que no vean de que sí estábamos vivos, porque la idea de ellos era matarnos, ¿no? La idea era clara, matarnos por lo que habíamos grabado y habíamos justamente tenido el audio de los soldados que habían hablado, justamente soldaditos, ¿no? Soldaditos que habían hablado cómo había pasado esto, que era muy comprometedor, ¿no? Y qué es lo que habían visto e incluso nos daban nombres, ¿no? Y por esa razón ellos quitaron todo el material y nos mandaron al río Marañón con el fin de morir ahí en el Marañón, lo cual no pasó y también lo estoy contando ahora, ¿no? Porque imagínate, ya también me hubiera pasado de esa fecha, no hubiera pasado, ¿no? Este es su programa La Otra Caja de Pandora, hablando con Lolo Ayasta, su experiencia de cobertura de zona de conflicto, en este caso con Perú-Ecuador, que esto sucedió en el año 95. Empieza el 26 de enero y termina, vamos a decir, el 27 de febrero, de todo el periodo en el que cubrió también Lolo. Y en la foto que estamos viendo, para los que no la vieron nunca, o para los que la vieron, para que se recuerden un poco, Lolo nos ayuda con el resto de colegas si saben los nombres, pero cuando tú dijiste algunos nombres, obviamente los más cercanos con los que viajó Fujimori, o pues normalmente iba acompañados con comitiva de prensa, no oficial, sino los medios seleccionados que acompañaban a Fujimori, normalmente, o digamos, en ese periodo se le llamó las geishas, ¿no? Como tú dices, las escenas donde se están bañando en el río,
dieron la vuelta, pues, y la cercanía y la confianza que había entre el presidente y los colegas, entre Así es, otros, ¿no? sí, así es, Juan, ¿no? Como vemos, ahí está también el finadito Velázquez, ¿no? Está por ahí también, en realidad, Cabrera, que está abajo de Expreso. Talledo fue por Expreso también, me acuerdo. Talledo, ¿no? Y así, como te digo, le engañaron al de la República de Lima, le engañaron en la hora de salida. A él le dijeron las 10 y a todos ellos le dijeron a las 9 de la mañana. Por eso que fueron ellos y el de la República que venía de Lima no fue, pero como te digo, te vuelvo a repetir, yo ya estaba en el lugar y me Sí, quisieron sacar también, pero por ese olfato periodístico, ¿no? Y esa visión que uno tiene como gráfico, me quedé, me tiré del helicóptero y me quedé a la llegada y ya de ahí se dieron cuenta, pues, porque incluso uno tenía que decir de qué medio era cuando estuvimos al lado del CENEPA, me acuerdo, en la noche y por ahí. Yo no quería decir mi nombre, pero alguien dijo, de la República está acá, y Fujimori dijo, ¿de la República? ¿Quién es de la República? Y yo estaba a 1 metro de él. Yo, presidente, le dije, ah, ya dijo, nada más. Y bueno, ya se había dado cuenta que República estaba en el lugar, ¿no? Estaba en el lugar, porque no eran afines al diario La República. solo para hacer notar que en la foto que estamos viendo, si bien es cierto, son la mayoría son hombres, pero hay mujeres colegas que están cubriendo. Y la que veo acá en la escena es a Cecilia Larrabiur, debe ir por Ah, el Diario del Comercio, ¿no? No sé si es la exacto, única fotógrafa, pero ella es reportera gráfica. Y después está obviamente Violeta Tenorio, está Aurea Sampén. No ubico bien los nombres de los demás colegas, hay tres que se ven en la foto, tres sí. periodistas mujeres, y los demás son camarógrafos. Recuerdo, él todavía continúa las labores, ¿no? Bastante activo. En fin, esto es pues la historia de Lolo Ayasta, además la historia del periodismo en coberturas, en circunstancias muy complejas, porque aquí, como tú acabas de comentar, se ve la tensión, vamos a decirlo, entre la labor del periodista, de que su obligación moral y ética es informar lo que está viendo, pero a veces la visión o lo que está viendo entra en conflicto, vamos a decirlo, con los intereses bajo el concepto de seguridad nacional, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa bien delicada que por un lado la libertad de informar y los criterios que maneja el periodista quiere que se prevalezca, por su lado los militares quieren que se prevalezca la reserva, porque obviamente cualquier información que salga a luz de esa zona puede ser utilizado por el enemigo, ¿no? Y en esa medida resultar siendo un arma mortal contra los intereses nacionales, ¿no? Lo mismo, de la misma manera actuarán los militares ecuatorianos en su momento como actuaron los militares peruanos. Pero bueno, eso fue solo como un comentario para decir que es una relación tensa, sin duda, lo que has pasado en esa situación de que se te toma casi como prisionero por el solo hecho de que estás cumpliendo una misión periodística, ¿no? Sí, Juan, sí, en realidad es así, ¿no? Se pasan muchas cosas. Bueno, ya uno también como periodista se puede decir fogueado, también usa estrategias para poder tranquilizar las aguas y ver cómo capta lo que quiere, ¿no? Y bueno, hice amistad con varios de ellos, justamente con varios militares. ¿Para qué? Para estar, se puede decir, cerca de la noticia y también enviar buen material al diario al cual yo representaba, como es el diario La República. Y bueno, tanto Alejandro Sacuda, Hugo Valdés en Lima, Víctor Calderón, contentísimo, ¿no? Hugo Vera, contento, José Tejada también en la República en ese tiempo. Toditos, cuando yo me vine ya de la zona de conflicto, la verdad que tengo una bonita experiencia de ellos por lo que me felicitaron por mi trabajo y bueno, son satisfacciones que uno pues por el mismo trabajo que tiene y estar cerca de las noticias y más aún en un evento como esto, de un evento bélico, marcó mi vida, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegué ya bajé, se puede decir, de la zona de conflicto ya un 14, 11, 14 de marzo ya, porque después de las negociaciones, de cuando terminó el conflicto, vinieron las negociaciones, vinieron los de los países garantes a mismo Bagua, yo todavía me quedé allá
para informar y enviar material. Y cuando ya me dijeron regrésate, ya todo ya estaba calmado, me vine. Y ahí por primera vez escuché este himno que sacaron a los héroes del CENEPA, ¿no? Un himno que me conmovió un poco, ¿no? Y yo me acuerdo que lo escuché aquí en Chiclayo en un desfile y yo entre mí se me venía a la mente, dije, una cosa es escucharlo y con soldados que envalentonados muchas veces con el público, ¿no? Pero una cosa es verlos allá como es en un conflicto, en una guerra, donde vi a muchos abrazarse cuando justamente se huían de las escaramuzas que se encontraban entre soldados peruanos y ecuatorianos, y al correr muchas veces dejaban el arma, las balas regadas en toda la zona y se abrazaban a sus oficiales, a sus compañeros, ¿no? Y después traer a los que habían muerto en bolsas negras, recuerdo que los recogían en bolsas negras y los traían, ¿no? Entonces, no era fácil, ¿no? No era fácil como alguien que, recuerdo que cuando iban a la zona decían, yo soy comando, soy monitor, he recibido tal distinción, ¿no? Una cosa es decirlo y otra cosa es estar en una zona de conflicto y más en la selva del Alto Cenepe es terrible. Sí, solo para sumar a lo que acabas de comentar, hay varias versiones, ¿no? La versión peruana y la versión ecuatoriana, ¿no? Los ecuatorianos dicen que todo lo que ganó Ecuador lo perdió en el ámbito diplomático, que es el que ganó Perú. Y los peruanos sostienen que los invasores fueron los ecuatorianos, ¿no? Y en la zona de, digamos, Tiwinza, que era, digamos, el punto neurálgico, al final se le cedió 1 kilómetro digamos, de como propiedad, casi en memoria, tanto de los peruanos como los ecuatorianos, que no hay cifra oficial, pero hablan de más o menos 500 fallecidos, ¿no? 500 víctimas de la guerra, ¿no? Pero en fin, esto es pues parte de la historia. Usted todavía puede comentarlo, digamos, con la suficiente autoridad por haber estado ahí y sobrevivir. Y como se dice, yo creo que, o sea, no tiene uno el uniforme en el sentido militar, pero no deja de ser peruano a pesar de estar con una misión periodística de informar, ¿no? Así es, Juan. Sí, justamente escuchamos muchas versiones allá de lo que había pasado, incluso las comunidades indígenas reclamaban que a ellos los habían sacado de la zona, pero habían los mismos soldados peruanos habían dejado que los ecuatorianos ingresen al lugar y exploten lo que había ahí, los minerales que había en esa zona, pero a los indios, bueno, se puede decir a nuestros compatriotas de la zona que eran del lugar, ¿no? Las personas de las tribus, recuerdo que ellos decían que a ellos no lo dejaban pasar y ellos reclamaban que por qué no lo dejaban pasar a la zona si ellos eran peruanos y era parte del territorio peruano. Ellos hacían mención de que, bueno, se explotaba ahí cierto mineral por el cual este, Ecuador y a la cual se hacer ahí ya poner pertrechos militares, poner lanzamorteros, o sea, eso no es de un día a otro, eso ya había tomado tiempo. Y eso justamente nos dijeron los mismos aguarunos de la zona, ¿no? Dijeron que eso no era sino que el conflicto se inicia porque tumbaron un helicóptero, los ecuatorianos tumban el helicóptero que iba manejado por un capitán chiclayano, incluso creo que es García, creo que lo tumban en ese helicóptero y por el escándalo mismo de haberse tumbado un helicóptero en la zona de conflicto, se inicia el conflicto. Pero ya los ecuatorianos ya estaban instalados en la zona, pero hicieron uso del mortero para tumbarse el helicóptero en la misma zona de Perú. Entonces, por el escándalo mismo se arma el conflicto. No es que recién se dieron cuenta de que los ecuatorianos habían ingresado y que por ello eso fueron a sacarlo. No, había sido escándalo. ¿Por qué? Porque habían estado ya desde mucho tiempo atrás y con el aval de ciertos bases militares que antes habían permitido eso. Esto es la otra caja de Pandora, hablando y escuchando a Lolo allá está dándonos mayores informaciones, más que información, testimonio documentado por su propia presencia en la zona de los hechos, en este caso en la zona de guerra.
en la zona de conflicto que seguramente muy pocas veces lo visitan actualmente. Ni yo no estuve en esa oportunidad en la zona, posteriormente llegué muy cerca y en verdad las condiciones de vida pues es lamentable si lo comparamos con la vida urbana, ¿no? Yo no sé cómo pudiste soportar, digamos, primero trasladarse en un lodazal con la lluvia, a pesar de que puede estar con botas, trajinar en esas condiciones es agotador, ¿no? Y no tener agua bebible a la mano, peor, ¿no? O sea, las condiciones de sobrevivencia, me imagino que las sufriste como cualquier soldado que debió haber tenido mayores pertrechos, no solamente militares, sino lo suficiente como para sobrevivir varios días. Creo que fue uno de los grandes problemas de abastecimiento, digamos, del contingente militar peruano, precisamente por la zona en que era difícil el acceso, ¿no? Y según la historia escrita por los mismos peruanos y ecuatorianos, no es comparable con los beneficios que tenían los militares ecuatorianos en su zona de dominio, ¿no? Así es, Juan, sí, ellos llegaban hasta su misma frontera en sus propios vehículos, el cual Perú no tenía acceso solamente hasta lo que es Nieva, ¿no? Hasta Nieva, Uracusa, donde llegaban vehículos militares, después todo era por helicópteros hasta la zona de combate. Nosotros, por ejemplo, allá en la zona de combate, como tú dices, era muy difícil sobrevivir porque, bueno, gracias al ejército nos dieron botas y también una impermeable para cubrirnos por la lluvia, ¿no? Recuerdo que ese impermeable cuando dormíamos, ¿no? En cualquier lugar donde nos agarraba la noche, lo único que hacíamos era con el cierre taparnos y con la parte de los ojos nomás que nos tapa ahí y con eso mirábamos y nos echábamos. A veces estaba la lluvia, caía la lluvia y la lluvia te pasaba por donde estabas echado y tú tenías que seguir ahí normal, tenías que soportar todo lo que te caía. Y las bolsas, como se dice, las bolsas negras de comida que nos enviaban, a nosotros nos daban, por ejemplo, por eso es que te digo que Talledo empezó a disvariar, incluso Talledo empezó a ver la comida que se le venía a sus manos y él como que quería agarrarlo. ¿Por qué? Porque nos daban un rancho frío para tres, un rancho frío para tres periodistas, imagínate. Fíjate. Y no comíamos bien, pues, ¿no? Y yo recuerdo a Talledo muy clarito que él empezó a divariar, ¿no? Talledo era también un fotoperiodista del Diario Expreso, Sí, sí. también empezó a divariar, recuerdo, y después se desmayó en el trayecto y ahí fue donde yo lo he levantado y lo he cargado en hombros y me lo he traído así en el terreno fangoso hasta el lugar del Cenepa donde hay agua fresca y ahí lo he reanimado, ¿no? Pero como te digo, sí nos afectó el alimento, ¿no? Claro. Porque fíjate, no sé, tú habrás escuchado de que muchos ciudadanos contribuían para que vayan los alimentos a la zona, pero a la zona no podía ir pues todo lo que se daba, ¿no? Allá simplemente iba al rancho frío, lo que se llama en bolsas, rancho ya preparado en bolsas, no podía entrar, por ejemplo, daban animales, daban arroz, daban bastantes cosas, carne, varias cosas, pero eso no llegaba a la zona, eso se quedaba en Bagua, no sabemos qué uso le dieron allá, que fue un escándalo después cuando se enteraron el uso que le habían dado eso, y nunca llegó eso a la zona de conflicto, solo porque no se podía además, ¿no? No se podía. Solamente llegaba el rancho frío, como se llama, en bolsas, ¿no? Uno hacía uso que venía un poquito de tal cosa, otro poquito de tal cosa. Y entre nosotros periodistas nos asignaban un rancho frío para tres periodistas. De Fíjate. los que no eran amigos de Fujimori, recordemos, de los que estábamos en la zona, pero de los que sí llegaron con Fujimori, a ellos sí los atendieron bien, ¿no? Este es el programa La Otra Caja de Pandora, hablando, escuchando a Lolo Ayasta de su testimonio en la zona de conflicto. Esto fue en el año 95, en enero y febrero. Pero de esa peripecia, de esa angustia, pasemos a tu zona de confort, a tu zona donde probabas tu ceviche, tu arroz con pato y con los amigos. Y seguimos viendo tus fotos y tú nos comentarás después de esta experiencia de conflicto armado, de una cobertura, sin duda. Cualquier periodista hoy en día le gustaría estar en una cobertura de esta naturaleza, sin duda. Cualquiera. Sería el primero en anotarse. Si es que tiene esa vena periodística, ¿no? De repente algunos probablemente no lo hagan, pero luego puede empezarse, ¿no? Porque
los hechos suceden y si no estás, ya fuiste, como se dice en la frase juvenil de estos tiempos. Este es Miss Universo. Así es, Lucila Boyano, ¿no? Cuando después que había recibido ya la denominación como Señora Mundo, ¿no? Ah, señora Un Mundo. evento que se llevó a cabo en Estados Unidos, Señora Mundo, Lucila Boyano, una de las mujeres muy bonitas de acá de Lambayeque y es ferreñafana, llegó, me acuerdo, al estadio Elías Aguirre, donde iba a jugar dos equipos chiclayanos, el Juan Auris con el Cañaña, iba a haber un clásico lambayecano, y Ajá. ella llegó justamente allí, ¿no? Ahí está ella en medio de todos los jugadores, como vemos ahí, de los jugadores aurichistas, ¿no? Castañeda, Amado Cabrera, ¿no? Guillermo Florínez, Ángelo García, Xavieri, ¿no? El Flaco Mendoza, ahí está el finadito también, el Monito Arbulú, también Deza, etcétera. Y justamente ella llegó ahí y recién venía al Perú y se presentó, ¿no? Debido a lo que, se puede decir, al título que había obtenido como Miss Mundo, ¿no? Y bueno, el público lo ovacionó, una chiclayana muy bonita, ¿no? A cual tengo el gusto de conocerla y ser amiga. Y en realidad, fue en esa vez, en esa ocasión. Y ahí vemos, pues, el último suceso y un ex aurichista, ¿no? De Tejada, ¿no? El pana Tejada que falleció recién hace unos días Oh, qué y pena. ahí lo vemos en un partido frente a la Alianza Lima, aquí en Chiclayo, donde le ganaron justamente acá 2-1. Ahí está el Cuto Guadalupe, ¿no? Está también atrás. Y vemos a Jayo, creo que está al costado, y el colombiano que está ahí también al otro costado, el colombiano que fue también, jugó también en el Boys, ¿no? Sí. Es el Pana Tejada, ¿no? Es una de las fotos. Ese es un Copa América también que se llevó a cabo también por acá, Copa América, y vemos a Segarra, ¿no? Pablo Segarra. Ahí está un Perú frente a Argentina, ¿no? Frente a Argentina, a estadio lleno, se llevó la Copa América 2004, creo, acá en Chiclayo, y fueron momentos muy, muy bonitos, ¿no? De ver a ex seleccionados de diferentes países. Llegó Tevez, me acuerdo Tevez, una persona muy sencilla, Tevez, ¿no? El argentino, que llegó con la selección argentina. Aguinaga también de Ecuador, recuerdo. Aguinaga, también, bueno, ese es el Juan Auris, ¿no? Con jugadores con Ciani, que jugó en varios equipos, el burrito Ciani, como lo conocía, ¿no? Y ahí vemos al Pana Tejada, ¿no? Al Pana que dejó huellas, se puede decir, Chiclayo, uno de los goleadores de Juan Abris. Algo anecdótico también con esa foto es cuando se quemó, ¿no? Por pugna entre alcaldes en esa época se quemó de una manera que hasta ahora no se aclaró muy bien, pero se quemó el municipio de Chiclayo, se perdió muchas cosas. Después se volvió a hacer esto, pero recuerdo que fue algo lamentable que se quemara justamente por el pugna entre Arturo Castillo y también José Barrueto, ¿no? Que se puso como alcalde, pero habían problemas y que, bueno, quería la alcaldía, ¿no? Esto fue parte de la policía, su trabajo policial que hace también. He estado al lado de la policía también un buen tiempo, trabajé al lado del general Kluber Aliaga, ex ministro del Interior, trabajé con él en el Ministerio del Interior hace poco, en el 2021, que no duró mucho tiempo, un excelente oficial, ¿no? Aquí estamos también en lo que es los fenómenos del niño también que ocurrieron, que fue muy, muy triste por acá en el 2000, en el 98, ¿no? El 98, que acá se llevó muchas casas, acá en todo lo que es Chiclayo, ¿no? También en la zona de hacia el lado norte, hacia Olmos, camino a Piura, ¿no? Los ríos también habían quebrado las carreteras, esa era la forma como tenían que pasar las personas para ir de un sitio a otro. Hubieron sucesos muy lamentables, se llevó casas, ¿no? Enseres, algunos perdieron la vida, ¿no? Yo recorría por el trabajo mismo, todos estos lugares, ¿no? Aquí estamos cerca, en Moxe, ¿no? Cerca a Lambayeque, se salió el río aquí Pixie, también Pixie, del cual soy pixeño, de mi tierra Pixie, también se quebró un canal Taimi y toda esa agua se vino a Pixie y ahí vemos a los pobladores sacando sus cosas en Pixie, medio Pixie se vino abajo
y ahí estamos cómo es que sacan sus cosas. E incluso yo estaba justamente a esa altura del agua donde va ese joven, hasta allí me metí con mi cámara y captando las escenas para poder captar ese tipo de fotos, ¿no? También yo me mojé, di mis documentos a la persona que me enviaron con ella, una chica, recuerdo, le di mis documentos y yo me metí ahí a lo que estaban haciendo y pude captar esas imágenes también con el agua casi hasta el cuello, ¿no? Más que soy chato. Entonces, todo eso, esas escenas fue en Pixie, ¿no? Sí, sí. Y como estamos viendo, hubo en varios sitios así que tuve la oportunidad de recorrer por el trabajo mismo, en los medios donde estuve cubriendo información y captar esas imágenes que bueno, han sido, se puede decir, se puede decir, muy anecdóticas y históricas también, ¿no? Y bueno, valoraron mucho mi trabajo. Gracias a Dios pude hacer un trabajo que muchos me recuerdan, ¿no? Muchos recuerdan esas anécdotas por los trabajos que he hecho acá. Y no solo eso, sino que, digamos, este fenómeno natural sigue repitiéndose. Y yo no sé, bueno, sobre todo por la experiencia que tienes en el trabajo periodístico, qué tanto ha mejorado, digamos, la atención a este tipo de emergencias, que ya no es en realidad una emergencia, porque es cíclico, ¿no? Por lo tanto, ya debiéramos estar no solamente preparados, sino previstos, porque son cíclicos, ¿no? Así es. Sí, justamente lo que siempre se repite es que las autoridades muchas veces demoran para hacer los trabajos de prevención, ¿no? Siempre eso, en todas las épocas donde yo he estado cubriendo lo que es estos fenómenos del niño, pasa lo mismo, ¿no? Al final, cuando empiezan las lluvias, se acuerdan de que debieron hacer tal cosa, lo otro, no prevén, ¿no? Y siempre pasa lo mismo, llega el río, se sale por los mismos sitios son afectados, pero cuando están en momentos en que deberían hacerlo, no se acuerdan. Por ejemplo, aquí en Chiclayo se habla de hacer rejillas para que el agua no se almacene en las calles, pero hasta ahora nunca se hace eso, ¿no? Siempre en cada lluvias que ha habido, se habla a las autoridades, los alcaldes, sí, vamos a hacer las rejillas, las canaletas para que el agua se evacúe y se vaya. Y vienen las lluvias y seguimos con lo mismo. Igual en los campos, ¿no? Por ejemplo, se debe dar mantenimiento a los drenes, los ríos, y sin embargo, cuando vienen las lluvias todavía están arenados y viene un poco de agua y toda esa agua se sale, ¿no? Y malogra sembríos, se lleva casas, y eso es justamente por lo que no prevén, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando se salió el Taime en Pixie, ese Taime debe darse mantenimiento continuo, pero sin embargo, como venía bastante agua y viene piedras, y como está en una parte, se puede decir, alta en relación a los sembríos, se abrió por un sector y se vino hacia Pixi, ¿no? Y se llevó muchas casas, se tumbó las casas, como vemos ahí, a esos moradores pixeños, sacando una cocina, más atrás una camioneta que está ahí llena de agua, la otra parte del fondo, las casas ahí resquebrajadas ya, muchos perdieron sus cosas en realidad, Sí, y así ahí vemos a Fujimori cuando llegaba por la zona con su personal de seguridad, hacer un poco de, se puede decir, para la foto. Ahí está uno cerca a Ferreñafe en los trabajos de trasplanto, se quedó él ahí a mirar un rato, ¿no? Bueno, por mi trabajo tuve el privilegio de acompañarlo y estar en varias comitivas con él, al es- grado que ya habíamos hasta eso es, agarrado amistad claro, y conversábamos. es el sembrío de arroz, ¿verdad? Es sembrío de Sí, es arroz. el sembrío de arroz, ahí están trasplantando arroz, ¿no? El cual se quedó él ahí a mirar porque se bajó en esa zona que estaban sembrando arroz y bueno, los trabajadores se acercaron, ¿no? Porque era el presidente, pues, ¿no? Y se Ah, acercaron, ahí está atrás Paredes, que era el reportero de Fujimori, está tomando fotos. sí, Paredes, Óscar Paredes. exacto. Ahí está, ¿no? Con su cámara, que está tomando sus fotos ahí al presidente, ¿no? Y en esto Ese, también la zona difícil ese es ese- el terrorismo, ¿no? La época del terrorismo también fue muy duro acá. Recuerdo que muchos policías murieron. Acá era difícil saber quién era terrorista. Muchas veces
ponían bombas, atacaban, coches bombas por diferentes partes de acá. Sí, Conocí a algunos que los hicieron volar con bombas, algunos policías, me acuerdo. Los mismos terroristas lo hicieron volar con bombas, ¿no? Granadas, dinamitas, y fue muy triste esa época del terrorismo, ¿no? Tuve la ocasión de estar con la policía por la confianza que me tenían, salía con ellos a operativos, ahí fue se puede decir, un terrorista abatido, que era del 8º ciclo de economía de la Universidad Pedro Ríos Gallo en ese tiempo, que había caído justamente en un encuentro ahí, que esos son, los que están ahí son del escuadrón de emergencia de Chiclayo, ya. que justamente tuvieron un enfrentamiento en el área, en la zona de Leonardo Ortiz, donde estaban pintarrajeando un colegio, y cuando llegaron allá hubo un enfrentamiento, y este terrorista abatido ahí, cuando llega la fiscal para el levantamiento, ese morral que está al lado de él, Ajá. lo abren y estaba llenecito de granadas, y además había recortes periodísticos y marcado con rojo justamente mis notas que yo había mandado, Sí. ¿no? Que había sacado, que me sacaban en el periódico y estaban marcados con rojo, me acuerdo, ahí en esa mochila que está al costado del terrorista que le había caído un balazo en la cabeza. Y, y bueno, eso también fue fuerte por acá el terrorismo, ¿no? Ahí estamos, ahí un excelente oficial del Escuadrón de Emergencia, don Max Carnero Andía, vive en Lima, ¿no? Max Carnero Andía fue acá jefe del Escuadrón de Emergencia en esa época de terrorismo, muy inteligente, un oficial que en realidad con mucha inteligencia actuó para poder también no solamente bajar el índice delictivo de terroristas, porque incluso tengo entendido, porque por la amistad que me une a él, había infiltrado gente policial a bases terroristas para acabar con ellos, ¿no? Y así fue como él bajó ese índice. Después ya atacó muchas veces con mucha astucia y certero en cada intervención que hacía, justamente por el trabajo que realizaba como un buen oficial. Ahí estoy en la Embajada de Japón para la toma de la embajada, ahí fue cuando ya se liberaron A los ahí estamos con rehenes. unos periodistas ecuatorianos, Ah, fíjate. ¿no? Ahí, ajá, en la toma de la Embajada de Japón, ahí estamos con periodistas ecuatorianos, ahí estamos con periodistas japoneses, que nos pusimos ahí al lado de la casa, al costado de la casa donde estaba la Embajada de Japón, y prácticamente se nos liberó también a nosotros porque todos estábamos en la esquina con nuestras, ahí pernoctábamos, ahí dormíamos, ahí estábamos todos esperando qué sucediera, hasta el día en que empezaron a sonar pues los parlantes fuerte y empezó las detonaciones, ¿no? Claro, ninguno de nosotros tuvo acceso ahí, solamente prensa del presidente, pero nosotros estábamos en la parte de afuera. Y bueno, captamos solamente eso, ¿no? Ya nos unimos todos, nos abrazábamos y bueno, no, tuvimos ese tipo de recuerdos ahí en la Embajada de Japón, donde también tuve comisionado, ¿no? Verónica, Homenaje. justamente me dio esa distinción, ¿no? Una distinción que la guardo aquí justamente en un lugar preferencial de la Asociación de Reportero Gráfico del Perú, el cual también soy parte del equipo de Reportero Gráfico del Perú. Es el 70 aniversario de la Asociación de Reporteros. 70 años. Sí, sí, fui invitado justamente para que me hicieran ese reconocimiento gracias a la gestión de Verónica Calderón, ¿no? Como presidente de la Asociación de Reportero Gráfico del Perú. Nos reencontramos con muchos de ellos, muchos amigos que nos conocemos, ¿no? Y en realidad fue muy, muy bonito estar reunidos entre colegas que siempre hemos estado en diferentes escenarios por el mismo trabajo periodístico que tenemos. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Como ves ahí en esa imagen que estamos viendo, justamente rodeando a Verónica. Fue justamente viajé a Lima, porque yo vivo en Chiclayo, viajé a Lima y estuve ahí compartiendo esos gratos momentos por el 70 aniversario de la Asociación de Reporteros Gráficos del Perú. Máster, usted, he visto que en su árbol genealógico tiene una ascendencia del país del sol naciente. ¿Es así o
¿O son rumores? Bueno, sí, en realidad es así, ¿no? No, bueno, ni yo sabía eso, ni mi padre sabía eso, ni mi abuelo, por último. Y hasta que al morir mi abuelo, recuerdo que me llamó y fue el único que me dijo quiénes eran sus hermanos y que nosotros no lo conocíamos. Hice una tarea de buscar a esos tres hermanos, tres nombres que me dio, y los ubiqué a los tres. Y uno de ellos fue el que me dijo que sí teníamos ascendencia japonés, pero que nuestro apellido no era así, sino que antes, dice, te colocaban el apellido de quien ellos conocían y se perdió, dice, el apellido, pero en sí, dice, somos ascendientes, porque incluso en todos los... Mi padre, por ejemplo, es bien, ¿no? Es notorio la raza, ¿no? Mis tíos, sus hermanos, también jaladísimo, ¿no? Mis hijos también, los hijos de mis hermanos, todos. Es más, también, se puede decir, hemos jalado hasta la misma campeón nacional de karate, joven, practiqué las dos disciplinas como es el Kung Fu chino y el karate japonés, del cual representé a Lambayeque por el dojo Atewasa y llegué a ser campeón nacional y ya en el año 82, 83 más o menos, que fui campeón nacional. Bueno, todo eso es, pues, no sabíamos por qué, yo no sabía, pero en realidad eso me di cuenta posteriormente cuando un tío abuelo nos comentó sobre eso, ¿no? La familia se inició en Ferreñafe, y tengo entendido que en Ferriñafe justamente hay una colonia japonesa, ¿no? Y de allá es mi padre, mi abuelo es de allá. No tenemos familia, a pesar que el apellido es de acá, de cierto lugar de acá de Chiclayo, Monsefu para ser más exacto, pero no tenemos ni un familiar en esa zona, ninguno. Por eso es que solamente son mis tíos abuelos, mi abuelo, mi padre y mis hermanos. Nadie más nos conocemos como familia en el caso del apellido paterno. En esa historia del árbol genealógico, ¿cuál sería entonces el apellido que, si hubiese sido mantenido en línea familiar, cuál hubiera sido ese apellido de origen japonés? Hasta donde me contó mi tío, dice que el apellido, ellos, los registradores lo pusieron Ayasta, pero el apellido es Ayata. Allá. Y como es más fácil Ayasta y más conocido en esta zona, fue registrado así, ¿no? Pero como te digo, es evidente en la raza, en los sesgos de los ojos de toda nuestra familia, el deporte que practicamos, incluso no solamente yo, también mis hermanos, les gusta ese tipo de deporte, bueno, nos nace, ¿no? La fotografía y el deporte. Y como te digo, ese es lo que me contó un tío abuelo, ya que lo conocí incluso ya posteriormente, que no sabíamos en realidad, pero al notar incluso los rasgos de todos, lo que es nosotros mismos como hermanos, mis tíos, hermanos de mi padre, y mis nietos, y los nietos de mis hermanos, todos son jalados. Bueno, pero esa es la historia de la familia, pues, ¿no? Uno puede decir que sí, que, que a veces hay que hurgar, ¿no? A veces hay colegas, conozco a un colega que efectivamente su ascendencia familiar es japonés y tuvo que indagar, reconstruir su árbol genealógico, pero es así, ¿no? La vida, no digo que te traiga sorpresas, sino estamos hechos con ese ADN. Además de practicar el Sí, fotoperiodismo, en realidad. ejercer profesionalmente desde muchos años, ¿de cuánto datas la práctica de su fe religiosa? Bueno, ya son 40 años como testigo de Jehová, yo soy testigo de Jehová, ¿no? Y pertenecemos, en el caso mío, ya 40 años como testigo de Jehová, justamente cuando nació mi último hijo, y me hice testigo de Jehová, ¿no? Estudié la Biblia, tuve un estudio regular con alguien que me ayudó, y después de tomar mi decisión personal, serví y bueno, fui bautizado como testigo de Jehová y hasta el día de hoy continúo activo, ¿no? Porque es una forma de vida, el llegar a servir a Dios es una forma de vida que uno mantiene precisamente por el conocimiento que uno llega a tener, ¿no? Uno realmente empieza a estudiar muchas cosas
Antes quizás lo habíamos practicado, pero cuando empezamos a estudiar a raíz, a la luz de la Biblia, nos damos cuenta pues de que estábamos cerrados, y cuando uno reconoce humildemente su error, bueno, pues se somete pues a lo que dice la Biblia, ¿no? Y eso es lo que hacemos, ¿no? Todos nosotros, en el caso mío, mi madre, también dos hermanos, sus hijos y mis nietos son testigos de Jehová, ¿no? Eh, Y nos reunimos acá y hacemos lo que Jesús hizo en su tiempo, ¿no? es- Defender la verdad, como dijo Jesús, y hablar con las personas de casa en casa, que es la tarea que se registra, que Jesús lo hizo y está registrado en el capítulo 8 de Lucas, en Hechos 5:42 y Hechos 20:20 dice con claridad que los cristianos del primer siglo predicaron de casa en casa, el cual los testigos de Jehová lo hacemos tal como lo hizo Jesús y sus discípulos. Este es su programa La Otra Caja de Pandora, compartiendo con ustedes, gracias a Dios, que diría Lolo, su experiencia de vida. Estas son sus dos facetas, la labor periodística, donde la verdad prevalece y su fe está también ejerciéndola, que es en esta otra su faceta de labor casi, se diría labor pastoral o qué labores podríamos decir esta. Bueno, somos, como se dice, personas que damos a conocer el reino de Dios. O sea, todos en la organización de los testigos de Jehová participan en esta obra de lo que se llama la predicación del reino, ¿no? Todos somos predicadores. O sea, ya no hay ninguno que esté diciendo, vayan ustedes y hagan esto y yo me quedo bien tranquilo acá gozando de todo. No, todos participamos en eso, todos. No tenemos un líder terrestre, no llamamos a nadie como lo llaman muchos en sus respectivas religiones, pastores o sacerdotes, no, todos somos hermanos y participamos en la misma actividad sin distingos, y nos ayudamos mutuamente cuando sucede que alguien esté en desgracia, nos ayudamos inclusive en las épocas de lluvias, estas cosas que muchos perdieron sus hogares, a muchos les hemos construido sus propios hogares, les hemos donado sus utensilios que perdieron, y así les demostramos el amor cristiano, del cual se dice en la Biblia que por eso se iban a conocer quiénes eran los verdaderos seguidores de Jesucristo, ¿no? Porque muchos hablamos de palabra, pero muchas veces no mostramos el amor fraternal con nuestros hermanos de creencia. Acá no, todos, en todo el mundo, es más, un testigo de Jehová puede ir a Brasil, a Alemania, a Japón, y es bienvenido porque todos en realidad nos conocemos porque tenemos un registro mundial, y en ese registro dice la actividad, si estamos activos y si realmente, porque tampoco se puede decir que todo testigo que se puede decir, puede ir en la misma carrera, puede caer, pero por un descuido puede caer y tampoco es confiable. Pero nosotros con solamente conversar con una persona sabemos si está activo y si es confiable, con Somos, solamente hacerle preguntas, porque como dice la Biblia, todos usamos un mismo lenguaje. somos humanos, maestro Lolo. Seguramente pecamos de mala fe y de buena fe, pero precisamente creo que la historia de vida que usted ha compartido con nosotros demuestra la entereza y veo cómo ha conjugado esa fe que tiene una cierta disciplina, tiene ciertos parámetros con la labor del profesional en fotoperiodismo, ¿no? No sé si alguna vez tuvo algún conflicto moral o ético por ejercer la profesión o para ejercerlo teniendo la fe que profesa. Bueno, no, me cuido, no, hay cosas que justamente cuando llegué a trabajar al lado de un general, te mencioné temprano que llegué a trabajar con el general Kluber Aliaga Luzman cuando era jefe policial acá, y posteriormente fue ministro del Interior. Cuando él me llamó, porque él no me conocía, simplemente por referencia de otras personas, me llamó para decirme que quería trabajar conmigo. Entonces yo fui claro con él, le dije, quiero que me conozcas bien. Primeramente quiero decirte que soy testigo de Jehová. Y como testigo de Jehová, de repente hay algunas cosas que yo no voy a participar y que de repente no las haga. No quiero que te incomodes, le dije. No quiero que te incomodes ni pienses que lo hago porque tengo algo contra ti. Simplemente es por mi conciencia religiosa entrenada para hacer lo correcto.
pero le digo, dentro de eso es lo que yo cuido bastante, mi conciencia, le digo. Por eso es que si hay algunas cosas que puedas hacerlo en la institución y de repente no participo, es porque, y eso sucedió después, ¿no? Es porque yo cuido mi conciencia, ¿no? Eso fue lo que le dije y él más bien convino y me dijo, no, encantado, yo sé que por lo que me han contado eres una persona confiable y sincera, por eso quiero que tú trabajes a mi lado. Y bueno, trabajé a su lado y al final él me dijo, creo que gracias a tu Dios he hecho una buena gestión acá, me dijo, ¿no? Porque en realidad sí hizo una buena gestión, es un buen profesional además. Este es Lolo Ayasta, profesional chiclayano de origen, como él dice, ancestralmente oriental de Japón, pero es no Ayasta, digamos, nacionalizado en el apellido, ¿no? Como él dice, Ayata a Ayasta. Gracias por tu tiempo, maestro, y nada, hasta otra oportunidad, hasta otra ocasión para conversar, para mostrar los trabajos periodísticos como fotoperiodista que usted es no solamente de larga trayectoria, sino como ha mostrado, como ha dejado que la juventud pueda ver toda esta experiencia plasmada en las fotos, que no son todas, porque como usted mismo dice, y como sucede con muchos colegas en los tiempos en que todo era analógico, los materiales no siempre uno los tiene, sino lo tiene el medio para el que uno trabajaba. Y muy esporádicamente a veces uno ha conseguido guardar personalmente los originales o algunas copias. Pero eso ya es, digamos, otra historia. Esta historia ha sido con Lolo Ayasta, su historia y su participación en el conflicto entre Perú y Ecuador que sucedió en el 95, estuvo de principio a fin. Y no solo eso, se salvó de morir en una caída de una avioneta. Y seguramente tiene muchas más historias, pero esto es lo que se ha dado en este programa. Muchas gracias, Lolo, y nos vemos hasta otra ocasión. Hasta, ¿cómo se dice? Hasta buscar ¿qué es lo que más comen en el norte, en Chiclayo? Aparte de arroz con pato. Acá siempre es, lo regional es el ceviche, ¿no? El ceviche, ¿no? El chinguirito, el arroz con cabrito, el espesado de los lunes, ¿no? Aquí hay una variedad de platos, incluso de un distrito a otro, cambian los sabores, ¿no? Ir a Ferriñafe, por ejemplo, la causa ferriñafana, ¿no? Ir a Monsefú, vemos acá incluso la chicha de más de 40 sabores, ¿no? El arroz con pato, arroz con cabrito, ¿no? El arroz alberjado, ir a Reque, los tamales, ¿no? Ir a Saña, ¿no? También es otra cultura en Saña, ¿no? Es un lugar afrodescendiente, ¿no? Ir, por ejemplo, también a Motupe es otro tipo de sabor gastronómico, ¿no? Túcume, ¿no? Otros sabores, la chicha tucumana, todo esto, los piqueos, por ejemplo, todavía se acostumbra en la zona de Mochumí, Túcume, Imo, por ejemplo, de que si tú te vas a tomar tus chichitas, la persona que te está vendiendo te da el piqueo gratis, ¿no? Y si es la hora del almuerzo, sale con el almuerzo que te está ofreciendo ellos como parte de la atención, ¿no? Algo que ya no se ve en otros sitios, todo es pagado, ¿no? Pero acá todavía esas costumbres, ¿no? Que hay acá. La tortilla de raya, ¿no? Es algo que no se ha probado en otros sitios. Acá lo hacen, pero muy rico la tortilla de raya, ¿no? La carnecita seca, ¿no? Todas esas cosas se prueba acá en el norte, en Chiclayo. Este es un final muy provocativo. Será hasta otra oportunidad, Lolo, y gracias nuevamente. Nos vemos. Este ha sido su programa, La Otra Caja Pandora, conversando con Lolo. Ahí está. Gracias, gracias Juan, gracias por tu espacio. Hasta cualquier Y momento. un abrazote. Saludos a la familia. Gracias Juan. Convendrán conmigo que hay mucho hilo en la historia vivida y recordada por Lolo Ayasta. También está ya la escrita, o al menos consensuada por políticos y militares de ambos países, antes y después del conflicto que testimonia Lolo. Luego de 44 meses de negociación diplomática, Perú y Ecuador llegan a la firma o acuerdo de paz de Brasilia. Esto sucedió el 26 de octubre del año 1998.
Como una de las consecuencias de este conflicto, se logra cerrar la frontera de los 78 kilómetros que estaban por demarcar. Perú toma posesión sobre la zona del Cerepa, incluida Tiwinsa. Perú cedió a Ecuador en propiedad privada y sin soberanía 1 kilómetro cuadrado en Tiwinsa. Esto en memoria de los soldados ecuatorianos caídos y sepultados en este lugar. Unas 500 víctimas de la guerra no declarada entre peruanos y ecuatorianos, según algunos escritos. Sin duda, estamos por leer nuevos testimonios y trabajos de historiadores de este conflicto. Esto ha sido su programa La Otra Caja de Pandora. Hasta la siguiente semana con un nuevo invitado o una nueva invitada.